Hola muchachos, buenos días. Si el primer grupo está listo, pueden empezar cuando ya estén. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, veo que falta solo un integrante más, así que ni bien se conecte, le empezamos, ¿ya? Ya tengo igual todo listo. Ok, perfecto. Ya. Alejandro, ya estamos ya completos, así que no sé si ya podemos iniciar. Ya empieza nomás. Ya, de una. Ya. Buenos días con todos. Somos del Grupo Uno y hoy vamos a presentar la economía y la ética del mercado Zero Day en base al libro de Nicole Perrot. Continúa. Entonces, ¿qué es un Zero Day? Como tal, un Zero Day es una vulnerabilidad desconocida por el fabricante en el cual no existe un parche disponible. Día cero significa que hay 0 días para defenderse. Entonces, las características claves de este aspecto es que permite intrusión silenciosa, evade defensas tradicionales, tiene alto valor ofensivo y se explota antes de que alguien lo conozca. En el libro, Pearl Roth revela un ecosistema dominado por gobiernos represivos, empresas privadas, mercenarios, en el cual no existe una regulación. Entonces, técnicamente los mismos dan incentivos económicos enormes y causan riesgos globales porque almacenan estas armas digitales. Siguiente. Entonces, Perrot técnicamente descubrió que, bueno, y explica que los Zero Day ya no son fallos técnicos aislados. Actualmente y dentro del libro explica que forman parte de una verdadera industria armamentista global que es opaca y también es muy lucrativa. Entonces, dentro de este mercado participan hackers independientes, brokers que actúan como intermediarios, empresas de spyware, contratistas de defensa y hasta agencias de inteligencia como la NSA. Entonces, básicamente, igual dentro del libro se explica que estas vulnerabilidades técnicas se convierten en armas digitales para espionaje, vigilancia masiva y operaciones encubiertas. Siguiente. Entonces, con respecto a la fase uno, se le puso el nombre Despertar, el origen de la carrera armamentista. Se destaca que todo cambió con Operation Aurora, que es un ataque contra Google en el año 2010. Este ataque dejó claro que ya no se estaba hablando de hackers aficionados, sino de personajes más importantes como estados nacionales que tienen recursos masivos. Google respondió reforzando su infraestructura y hasta aumentando sus recompensas, pero al mismo tiempo las agencias de inteligencia comenzaron a acumular Zero Days en lugar de reportarlos para que fueran parcheados. Entonces, este choque, perdón, entre parchear para proteger versus acumular hizo que se impulsara la carrera armamentista cibernética. Siguiente.
De ahí tenemos la fase 2, que es el dilema económico. Entonces, en esta parte el dinero ya es importante. Por un lado, el mercado defensivo como iDefense pagaba aproximadamente unos $100 por las vulnerabilidades. Pero por otro lado, el mercado ofensivo pagaba miles o hasta decenas de miles por exactamente el mismo fallo. Entonces, por ejemplo, Google intentó competir aumentando sus recompensas hasta 1,5 millones de dólares, pero aún así hubieron otros investigadores. Bueno, estos investigadores se fueron al mercado ofensivo porque los precios eran mucho más elevados. Entonces, este diferencial económico fue clave para entender por qué técnicamente prosperó y existió el mercado gris. Siguiente. Entonces, tenemos después la fase 6, el caso de Necrar, que es un caso concreto, por así decirlo. En esta parte, Adriel fue el fundador de Netragard y vendió su primer Zero Day por $16,000, pero luego vendió otros por más de $90,000. Hay que tomar en cuenta que iDefense seguía pagando solo $100 aproximadamente. Entonces, técnicamente NetraGuard estableció estándares muy estrictos, igualmente de cómo pagaba, igual exigía estándares. Entonces, por ejemplo, algunos de lo que exigía era el 98 a 99% de éxito y también vendía exclusividad al triple del precio. También hay que destacar que mm, Daniel solo vendía entidades estadounidenses por razones éticas, pero este modelo profesional sentó las bases para brokers globales sin ninguna restricción, como veremos a continuación. Siguiente. Hay que tomar en cuenta también que NetRagar hace un enfoque penetration testing realista, en el que o sea, no solo iba al hacking tradicional, sino también hacía falsificación de documentos, intrusión física en edificios, obtención de llaves y tarjetas de acceso, filtración en bancos, etcétera. Entonces, técnicamente, su lema era, te protegemos de gente como nosotros. Entonces, este fue la primera cadena clara del mercado. El investigador descubre la vulnerabilidad, se la vende a un broker que tiene filtros éticos y de ahí luego vende a agencias gubernamentales, por ejemplo, de Estados Unidos. Siguiente. Entonces, de ahí tenemos la fase 4, que es la globalización del mercado. Entonces, aquí hablamos de un actor mucho más controversial, que es Bekrark. En el año 2012, Bekrark rompió la seguridad de Google eh, en una competencia, pero justo también explicó que rechazó el premio porque tenía que revelar el exploit. Su declaración fue que no iba a compartir su Zero Day ni por $1,000,000. ¿Y esto por qué? Era porque técnicamente estaba vendiendo su Zero Day a otras entidades como la NSA o el BSMI alemán que pagaban por cifras mucho más altas. Entonces, a diferencia de Netragard, Bekrark vendía globalmente a cualquier gobierno con suficiente dinero. Se podría decir que esto marcó la verdadera globalización del mercado y también eliminó las restricciones éticas que existían anteriormente. Siguiente. Entonces, con respecto a la fase 5, se destaca el caso nuevamente, bueno, en este caso de Cerodium, en donde Bekark es el que funda Cerodium y hace algo realmente importante dentro del mercado, ya que publica las listas de precios eh, para que se vea de forma pública. Entonces, en este momento ya no solo es una negociación privada en las sombras, sino hace que Bekrach ponga estándares. Entonces, algunos ejemplos podrían ser que se pagaba $80,000 por Chrome, 100,000 por Android, 500,000 por iPhone, etcétera. Un detalle importante es que justo cuando perdió su licencia de exportación en Europa, Bekrach
movió sus operaciones a Washington, D.C., en donde ya no había, bueno, se bajan las regulaciones. Entonces, este movimiento disparó una verdadera carrera de precios y causó que el mercado ofensivo se consolidara dentro de la industria, o sea, dentro de esta industria sí que se estaba volviendo multimillonaria. Siguiente. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre el caso de Hacking Team, lo que destapó el mercado. Un ejemplo contundente de cómo circularon los Zero Days es el caso de Hacking Team, donde la empresa italiana de spyware, en el 2015, el hacker conocido como Phineas Fisher filtró alrededor de 420 gigabytes de datos, entre esos como correos, contratos, códigos internos, etcétera. Y lo que hizo fue que la filtración reveló que Hacking Team vendía herramientas de espionaje a estados opresores, como Sudán, Arabia Saudita, Marruecos, Emiratos Árabes, Etiopía, etc. Además, se descubrió que Hacking Team integraba exploits comprados a Open y un Zero Day de Adobe Flash vendido por Adriel, en el cual el impacto fue enorme, ya que las herramientas creadas por investigadores y brokers occidentales estaban siendo utilizadas para vigilar y reprimir a opositores políticos, periodistas y activistas, entre otros. Las consecuencias de este escándalo fue que después de la filtración, los reguladores europeos retiraron la licencia de Hacking Team y más tarde también lo harían de Bupen. Enterarse de que un exploit suyo había terminado en manos del régimen represivo fue bastante grave e incluso se decidió cerrar el negocio de Zero Days en este tiempo. Eso mostró que incluso los brokers que intentaban actuar éticamente no podían controlar el destino final de sus herramientas, ni quién las estaba utilizando. El mercado maduro del NCO como estándar. Entonces, como también podemos ver en el libro, se analiza el NCO Group, que es una empresa israelí en la que se tiene vínculos a la unidad militar. Y en el 2014, esta empresa fue vendida al grupo Francisco Partners por aproximadamente 120 millones de dólares. Su producto estrella fue Pegasus, el cual podía infectar a dispositivos iOS, Android, BlackBerry, Symbian y sus versiones modernas que incluyen Exploit Zero Click, en el cual no requiere interacción del usuario. Perlot documenta todo esto como que si Pegasus fue usado por autoridades mexicanas para espiar periodistas, activistas anticorrupción, defensores de los derechos humanos. Y esto demuestra cómo la cadena de suministro termina facilitando la vigilancia sofisticada dentro de contextos donde se debería proteger a la población civil y no al revés. La cadena de suministro es completa. Entonces, teniendo todo esto, eh, lo que habíamos visto, vemos que primero hubo el descubrimiento en la que investigadores independientes o equipos internos encuentran una vulnerabilidad desconocida. Luego se hace una evaluación en la que brokers y compradores evalúan la fiabilidad y el alcance potencial de esta vulnerabilidad desconocida, lo que ya conocemos como una explotación. Luego existe una intermediación en la que brokers como Zerodium, NetRegard o Bupen negocian ventas y toman comisiones. Se pasa a la fase de weaponización, donde las empresas o agencias integran los exploits en formas ofensivas o de spyware. Luego se realiza una operación donde los gobiernos de numerosos países emplean estas herramientas para espionaje, filtración o vigilancia. Y al último ocurre el riesgo sistemático, donde mientras no hay un parche, toda la población queda vulnerable. Existen testimonios dentro del mercado en la que la autora en el libro describe cómo los hackers veteranos como Cyber Sadner, que evidencian un mercado cada vez más turbio donde contratistas que revendían exploits como márgenes de 10 veces su valor original, las empresas rechazaban estos exploits alegando que estaban defectuosos y luego los usaban sin pagar. Y la sustitución del personal especializado estadounidense por programadores rusos más baratos. Todo esto fue un problema, ya que en la práctica incluso introdujo a puertas traseras rusas en sistemas críticos conectados al Pentágono. Entonces, esto es como un recordatorio claro de cómo los incentivos de este mercado pueden poner en riesgo la seguridad nacional.
Y para pasar a la siguiente fase, hay que explicar el caso Shadow Brokers, que es un caso especialmente relevante para la discusión futura, ya que es la filtración de las herramientas de la NSA por parte del grupo Shadow Brokers. Y estas herramientas incluyen Zero Days de la agencia que había venido acumulando durante años. Y después de las filtraciones, estas vulnerabilidades fueron utilizadas en ataques globales como NotPetya, y este evento demuestra que el riesgo sistemático del enfoque de acumular Zero Days es grave. Entonces, cuando la herramienta cae en manos equivocadas, se convierte en un arma contra todo el mundo, incluyendo sus propios ciudadanos. Parchar o explotar. Un modelo económico del dilema Zero Day. ¿Qué sale más caro a largo plazo? Parchar una vulnerabilidad o acumularla para explotarla. El libro muestra que la NSA acumuló un gran arsenal de exploits altamente clasificados. Cuando parte de ese arsenal fue robado por el grupo Shadow Brokers y luego usado en ataques como NotPetya, el daño global superó los 10.000 millones de dólares. El dilema Patch versus Horde. Un programa masivo de ciberarmas, exploits desarrollados por la NSA y otros actores financiados con presupuestos secretos, contratos, brokers. Estos Zero Days solo tienen valor mientras sean secretos. En cuanto se divulgan, se asigna un identificador, se publica en bases de vulnerabilidades y se parchea, matando el valor ofensivo. Entonces, aparece el dilema. ¿Protegemos a millones de usuarios parchando o mantenemos el bug en secreto para seguir explotándolo en operaciones de inteligencia? Vamos a definir algunas variables. Para poder comparar parchar frente a acumular, definimos B como el valor que el gobierno obtiene explotando el zero day, inteligencia, acceso a redes, ventaja geopolítica. P es la probabilidad de que alguien más descubra ese mismo bug o robe la herramienta. D es el daño económico y social esperado si ese exploit se usa de forma masiva. C es el costo de que el fabricante parche, ingeniería, despliegue, posible interrupción. R es el costo reputacional y político si se descubre que el gobierno sabía del fallo y no avisó. Con estas variables podemos escribir dos funciones de bienestar social súper simples. Si parchamos, el beneficio social neto es básicamente menos el costo de parchar. Eliminamos el gran riesgo sistemático, pero el gobierno ya no puede usar el exploit. Si acumulamos, el beneficio social esperado es el valor operativo que obtiene el gobierno, menos el daño esperado si otro actor encuentra o roba el exploit, y menos el costo reputacional si se descubre que sabían y no avisaron. En términos simples, acumular tiene beneficio táctico pero riesgo catastrófico. Parchar tiene costo inmediato, pero reduce casi a cero el riesgo global. Desde la perspectiva de la sociedad, deberíamos parchar cuando el valor del beneficio de parchar supera el valor del beneficio de acumular. Si ordenamos, obtenemos que si el daño esperado, P por D, es mayor que el ofensivo de acumular, entonces es racional divulgar y parchar. Aquí es cuando entra la idea de costo de oportunidad de no parchar. Cuando decidimos no parchar, estamos aceptando un costo esperado de P por D más R. Ese es el precio que pagamos en forma de posibles NotPetya del futuro. El libro dice que el ataque NotPetya, que usó herramientas robadas de la NSA como Eternal Blue, generó más de 10.000 millones de dólares en daños a nivel mundial. Solo Merck y FedEx perdieron alrededor de 1.000 millones. Imaginemos que antes de ese ataque alguien hubiese estimado una probabilidad relativamente baja, digamos 5%, de que esas herramientas se filtraran o fueran reutilizadas. Con nuestro modelo obtenemos que P por D es igual a 500 millones. Eso quiere decir que el daño esperado por no haber parchado o no haber gestionado responsablemente esas vulnerabilidades era del orden de 500 millones de dólares, incluso con una probabilidad conservadora. Para que acumular fuese racional, el valor ofensivo B para la cifra NSA tendría que ser consistentemente mayor que esta cifra y además ignorar el componente R de daño reputacional y político cuando se supo que esas armas provenían de su propio stockpile. Para cerrar, el libro deja claro que acumular Zero Days no es gratis. Puede desencadenar ataques como NotPetya, donde herramientas que se diseñaron para ventaja estratégica se convierten en un arma global fuera de control. Con este modelo tan simple,
vemos que la pregunta no es solo, ¿nos sirve este exploit?, sino, ¿qué tan grande es el costo de oportunidad de no parchar comparado con ese beneficio? Y en muchos casos, cuando P por D es enorme, porque hay millones de sistemas afectados, la respuesta económica y ética se alinea con lo que intuitivamente esperaríamos. Es mejor parchar. Entonces, ética, regulación y política pública en el mercado cero day. En esta parte llegamos al dilemático central del libro. ¿Qué debe hacer un Estado cuando descubre una vulnerabilidad crítica? Bueno, tiene dos opciones. La primera es guardarla, acumularla en secreto para usarla como arma digital. Esa es la opción ofensiva. Y la segunda opción es reportarla al fabricante para que se corrija. Esa es la vía defensiva. Entonces, conflicto ético. Siguiente. El problema, como plantea Perlot en el libro, es que guarda una vulnerabilidad. Deja expuesto a millones de usuarios inocentes, sin que ellos lo sepan y sin su consentimiento. Esta es una decisión en la que la capacidad ofensiva de un Estado se antepone a la seguridad colectiva. Siguiente. El mejor ejemplo de por qué este dilema es tan crítico es el caso de Shadow Brokers y Eternal Blue. La NSA guardó en secreto esa vulnerabilidad durante años, confiando en que nunca saldría a la luz, pero cuando se filtró, fue usada por Corea del Norte y Rusia sin ningún esfuerzo. Entonces esto provocó ataques devastadores, como WannaCry y NotPetya, y quedaron hospitales paralizados, redes lógicas colapsadas, y hubo pérdida de millones de dólares. Y todo por una vulnerabilidad que nunca debió haberse retenido. Siguiente. Entonces, este episodio demuestra que ningún país, por poderoso que sea, puede garantizar el control de su arsenal digital. El riesgo de tener vulnerabilidades es global, inmediato y desproporcionado. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones éticas? Siguiente. Y geopolíticas. Primero, es que una vulnerabilidad retenida genera riesgo sistemático. Afecta al Internet entero. Segundo, crea incentivos perversos, porque ahora es más rentable encontrar fallas y no reportarlas. Siguiente. Tercero, la población civil siempre es la más afectada, como los hospitales, los servicios básicos, las empresas. Y finalmente, esto provoca una escalada silenciosa. Los países compiten por acumular capacidades ofensivas como en una guerra fría, pero sin tratados, sin supervisión y sin límites. Ante este panorama, planteamos que necesitamos cambios reales de política pública. El primero es regular de forma estricta el mercado zero day a nivel internacional. Es necesario un control real de exportaciones y mecanismos de trazabilidad. El segundo es establecer un estándar global para la divulgación responsable. Las vulnerabilidades no pueden guardarse por años. Deben ser evaluadas y reportadas dentro de plazos definidos. Y el tercero es un cambio filosófico. Priorizar la defensa sobre la ofensiva. Hoy en día invertimos más en atacar que en proteger. Esto debe revertirse si queremos una infraestructura digital resiliente. Entonces, la conclusión es clara. El mercado Zero Day, tal como existe hoy, representa una amenaza global. La estrategia de acumular vulnerabilidades es insostenible y no ha demostrado tener consecuencias y ha demostrado tener consecuencias catastróficas. Entonces, nuestro mensaje es, tenemos que regular, reportar y priorizar la defensa, ya que esto no es opcional. Es la única forma de evitar que el próximo Eternal Blue tenga un impacto aún mayor. La lección del libro es que ya no podemos ignorar este riesgo. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. um, en su análisis, o sea, está bien, ¿no? El análisis en general, pero algo que no veo que hayan considerado es que generalmente los países, ah, en términos de seguridad interna, ¿no es cierto? Necesitan
necesitan mantener un nivel de ventaja en términos militares, ¿no? Entonces, obviamente, como ustedes dicen ahí en su análisis, hay un riesgo general para la población. Pero si ustedes lo piensan, es el mismo riesgo que tenemos al tener un arma nuclear, por ejemplo. O sea, obviamente el arma nuclear, nadie debería tener armas nucleares. O sea, eso es algo que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque por su potencial de destrucción. Pero, ah, pero si alguien la tiene, entonces, ah, si, si un solo estado la tuviera, sería también catastrófico, ¿verdad? Porque no hay un control de poder. Es similarmente en este análisis, no veo que ustedes hayan considerado eso, o sea, que el hecho de que obviamente hay una carrera entre los estados para tener esto. En el mundo ideal, ningún estado debería tener armas informáticas, nadie. Pero la realidad es que vivimos en un mundo en el que existen esas cosas. Entonces, quiero escuchar su opinión en esto. O sea, dado que la realidad es que los estados tienen estas ventajas o tienen este tipo de armas, ¿cuáles son las alternativas o cuál sería más bien, así como tenemos un acuerdo global en términos de armas nucleares, cuáles serían las alternativas en el término informático, ¿no? Para tener un balance de poderes más bien en esto. Elena, ahí. No tienen que alzar la mano, Ah, respondan. ya, perdón. Yo creo que más, o sea, tal vez podría existir alguna entidad, pero generalmente las entidades que regulan estos aspectos no saben lo que, por así decirlo, los clientes o las partes involucradas realmente están haciendo eh, en su contexto. Entonces, aunque tengamos una entidad que regule esto, yo siento que no va a funcionar. Y más nos basamos en el aspecto de cómo afecta a la ciudadanía más que a los gobiernos, porque, por ejemplo, con respecto a las armas nucleares, un ciudadano común no, o sea, va a ser muy difícil que cree un arma nuclear o que disponga de una arma nuclear. En cambio, estos aspectos solo tienen los gobiernos. En cambio, con respecto a la parte informática, es cualquiera que sea, que sea bueno en encontrar vulnerabilidades o hackear o sea, o realmente sea bueno en software. Entonces, técnicamente va a entrar a ese mundo. Entonces, aquí ya no solo es con respecto a los gobiernos, sino también es con respecto a la ciudadanía. No, sí, Entonces, no, ajá. pero para tu punto, o sea, obviamente hay gente civil que estudia a física nuclear. Y hay empresas civiles que trabajan en energía nuclear. ¿No? O sea, obviamente no es lo mismo porque es más accesible o entre comillas más fácil meterse en el mercado de armas informáticas, pero, o sea, tenemos Ujú, los equivalentes, ¿no? O sea, especialmente con este tipo de tecnologías que pueden usarse para algo bueno como la energía nuclear o para algo malo como una bomba nuclear, ¿no? Entonces, tenemos eso, o sea, eso existe. O sea, hay programas de universidades que se especializan en física nuclear, ¿no? O sea, no es, eh, tal vez no sea tan interesante como meterse a estudiar software, pero va por ahí. Sí, y por ejemplo, justo de lo que yo estaba viendo en mallas o sea, en mallas curriculares de universidades internacionales, ya están poniendo alguna materia que sea con respecto a la ética. Estaba viendo mucho eso. Entonces, tal vez, además de un agente regulador, tal vez puede ir también por esa rama de que nos están intentando educar para no comenzar a hacer eso. Ok, es un buen punto, ¿no? O sea, Ujú. más bien entrar a las bases, ¿no? A las bases éticas así como tenemos un entendimiento del peligro de meterse
En el campo nuclear también deberíamos tener ya regulaciones, bastantes regulaciones. No es que cualquier civil puede comprar los químicos necesarios para empezar una planta nuclear, ¿no? Entonces, decía, igual necesitamos un cambio de cultura en nuestra industria, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más que quiera contribuir con esto? Sí, Alejandro. Bueno, más o menos se habló en la política pública un poquito, pero bueno, no comparado con el caso de tan mundo real y armas nucleares, pero al igual que funcionan las armas nucleares en un sentido, eh, se da un poder estratégico, pero a la vez generan un riesgo bastante fuerte, un riesgo sistemático, porque una vez se filtran, como ocurrió con las herramientas que vimos de los ataques, ya no protegen al Estado que las desarrolló. Entonces tampoco es tan beneficioso muchas veces para el Estado, a mi punto de vista, porque se convierten en armas globales que pueden ser utilizadas contra otros estados, pero contra ellos mismos, bastante. Entonces, en un mundo ideal, claro, ningún país debería acumular cyber days, pero nosotros como pusimos parte de la política pública, bueno, hicimos tres puntos importantes, ¿no? Una regulación estricta en el mercado, un estándar global de divulgación responsable y priorizar la defensa sobre la ofensiva, que es parte de lo que habíamos hablado. Pero bueno, como la realidad es que todos buscan una ventaja militar y siempre alguien va a querer tener más, por eso entonces la alternativa más razonable sería avanzar hacia acuerdos internacionales similares a los que habíamos hablado, no en a los de comparados a los de la no expansión nuclear, en la que bueno, yo propondría que se debería centrar en límites del stockpiling de los zero days, también mecanismos para monitorear el uso de cuando hay una vulnerabilidad que afecta a una infraestructura tanto civil y las auditorías multilaterales en las que se eviten que solo un país concentre demasiado poder ofensivo, como se ha hecho para igual controlar eh, la expansión bueno, la fabricación de armas nucleares y que alguien se esté pero hinchando armas nucleares, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, yo propondría más un balance adecuado, que sería que los estados mantengan sus capacidades defensivas fuertes, como habíamos hablado, pero priorizar la defensa sobre la ofensiva, con controles globales, como habíamos mencionado en la presentación, justamente en la parte 3 de la política pública, con controles globales sobre la capacidad ofensiva para evitar que haya una filtración o una escala que se convierta en un daño mundial, ¿no? Como se mencionaron un montón de ejemplos en el libro. ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, si no hay nadie más, muy bien, muchachos, vamos con el grupo número 2. ¿Sí están viendo? Déjame ver. Sí, Ya. Voy a presentar. Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema está enfocado en la geopolítica y Civil Industrial Complex. El primer apartado que nosotros nos vamos a enfocar sería un punto de presentar los fundamentos en la instrucción que estaba para nuestro grupo. Y en este caso, por ejemplo, presentar el origen del poder cibernético, principalmente para los Estados Unidos y como se menciona a lo largo del libro. El origen del poder cibernético para los Estados Unidos como una de las naciones fue el de crear una organización enfocada principalmente en la ciberseguridad, la cual fue la NSA. En sus inicios pasó de fue un espionaje pasivo que estaba enfocado principalmente en solo mantener la ciberseguridad, encontrar vulnerabilidades y que se puedan defender únicamente contra otras naciones. Sin embargo, como se menciona en el libro a lo largo de la Guerra Fría,
empezaron a surgir ciertos problemas con otras naciones, como lo fue en este caso el descubrimiento de implantes soviéticos en máquinas de escribir. Estas máquinas de escribir lo que consistían y se mencionaba era un magnemómetro que les permitía recopilar cierta información de la nación estadounidense y que podían utilizar en su propio beneficio. Y esto se debe a que la información es una de las claves principales dentro de una guerra y que podía ayudar continuamente a la Unión Soviética. Es por esta razón que Estados Unidos ya se vio la necesidad de no solo defenderse, sino de también crear una unidad o de tener una forma de también hackear primero para proteger a su nación. Y es por esta razón que pasaron de un espionaje pasivo a operaciones más ofensivas y lograr adaptarse a este nuevo mercado, por así decir. También aquí surgió el caso del proyecto Boom. Pasa al siguiente, por favor. Ya. Y aquí es donde surge el Tao, que fue el lado oscuro de la NSA. Por así decirlo, como se menciona también en el libro, en varios casos, de que se recopilaron a los mejores del campo para poder formar este nuevo grupo, esta nueva unidad de élite de la NSA dedicada a hackear cualquier sistema del mundo, infiltración física y remota, crear ciberarmas avanzadas, las cuales voy a mencionar en un futuro, y las operaciones encubiertas. También de esta forma ya se da, como había mencionado, el origen del, del poder cibernético, pero también un poco sobre lo que se menciona en la instrucción de nuestro proyecto, que sería un poco sobre también la seguridad nacional, ya enfocado un poco más en estos ataques y también como que una forma de amenazar a las otras naciones, diciendo nosotros también tenemos el poder para poder defendernos. Y aquí también surge la base del Cyberindustrial Complex moderno, el cual fue, en este caso, la venta y la comercialización de las vulnerabilidades que ya existían dentro de los códigos. Y como se mencionaba en el libro, ya todas las naciones ya no podían asegurarse de encontrar todos los errores existentes dentro de los códigos. Y entonces ahí se daba el ejemplo de Linux, de que en un momento comenzó con 176.000 líneas de código, pero luego de 5 años empezaron a ser 2 millones y en el 2011 ya terminaron siendo 11 millones. Entonces, uno al momento de encontrar un error en el código, no podía encontrar todos los errores, podían existir muchos más. Y es por esa razón que las vulnerabilidades fueron tan importantes. Pasa al siguiente, por favor. Y de aquí surgió uno de los primeros proyectos, que fue el primer ataque cibernético estratégico llamado Stuxnet. Esta fue la primera arma cibernética que produce daño físico real. Y esta fue una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. En el libro se le describía como un warp, un malware diseñado para dañar físicamente las centrifugadoras nucleares en Irán. Y por esta razón también fue un punto de inflexión en la doctrina de guerra, debido a que ya existían ataques cibernéticos que podían producir un daño físico real y que podían atacar a las naciones de una forma. En este caso, por ejemplo, el Stuxnet fue desarrollado, como se mencionaba, con siete ataques de 0 days, lo que ya también ya daba una ventaja estratégica a las naciones. Pasa al siguiente, por favor. Y aquí también surge, por último, el concepto del Mutually Assured Destruction, un término que normalmente se refiere para la Guerra Fría y que se refería principalmente al poder que tenían ambas naciones, por un lado la Unión Soviética y Estados Unidos, con el poder de destruirse mutuamente debido a la carrera armamentística nuclear. En este caso también uno de los problemas que estaba surgiendo es que la tecnología, conforme iba avanzando, ya cada nación no era como que se desarrollaba por su lado, sino que la tecnología empezaba a ser la misma para todos. Entonces, si es que uno encontraba una vulnerabilidad, podía explotar la vulnerabilidad del resto de naciones. También los ataques ya podían ser usados en su propia contra. Como menciono, ya se estaban utilizando la tecnología de forma similar para diversas naciones y un ejemplo serán los Shadow Brokers, los que se presentarán más adelante. También, asimismo, para el Mutual Assured Destruction se menciona en el libro con un caso real que fue entre Estados Unidos versus Irán, un poco relacionado con el presidente Trump contra Teherán. En este caso, Trump acusó a Irán de colocar minas en una ruta crítica del petróleo mundial, acusando a Teherán de que fueron los involucrados y de que ellos fueron los culpables de estallar y perjudicar, en este caso, a varias naciones. Entonces, por esta razón, Trump ordenó un ataque cibernético para destruir las computadoras iraníes supuestamente involucradas. La respuesta de Teherán fue de directamente también empezar a atacar con sus ataques cibernéticos, pero ambas potencias terminan en un ciclo de represalias digitales, sin llegar a un conflicto convencional. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el Mutually Assured Destruction que se había mencionado previamente, de un término enfocado principalmente para las armas nucleares, ya pasó a un poco más el concepto de cibernético, donde ambas naciones tenían el poder necesario para poder combatir entre ellas y cada uno también tenía sus propios ataques para poder mantenerse a raya y de que no se dejen ganar por ninguno del resto de naciones. Ahora, con respecto al último término enfocado en nuestro grupo, que fue lo de las relaciones internacionales, vamos a hablar sobre
cómo eran las relaciones, los avances que tuvieron cada uno de los países. Bueno, ok, en el ámbito de las capacidades cibernéticas que tienen los diversos países, nosotros hemos elegido pues los más importantes, en este caso Estados Unidos, Rusia, China e Israel. China y Rusia porque son básicamente de acuerdo en el libro, son los enemigos más importantes en esta carrera armamentística de ciberseguridad. Eh, bueno, tenemos aquí las unidades y las estrategias que se utilizan. Las unidades de Estados Unidos, como ya lo mencionaron, es la NSA, la National Security Agency. Dentro de la NSA tenemos a la TAO, que es una unidad de élite de hackers, Tailor Access Operations, que básicamente lo que quiere es infiltrarse de una manera más profunda, como lo dice en el libro, ir al bare metal, es decir, al hardware como tal, y tener mucho más control sobre estas tecnologías, en especial de países extranjeros. Tenemos también dentro de la NSA el Q Group, que se menciona en el libro, es un grupo de contrainteligencia, es decir, dentro de la NSA, que básicamente monitorea a los trabajadores como tal dentro de la NSA. También se mencionan contratistas del gobierno como lo son Sandia Laboratories, BRL y Cyberpoint. Sandia Laboratories surgió, bueno, ahí trabajó un personaje muy importante que se menciona en el libro, que es Gosler, que es considerado el padrino de la ciberguerra. También tenemos a Vulnerability Research Labs, que es otra empresa que nació justo de hackers que trabajaban para Tao, los Maryland Fight, como se menciona en el libro, y que fundaron esta empresa y que es contratista del gobierno. Y tenemos también a Cyberpoint, que es una empresa que trabaja en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, que también, o sea, nació de hackers que por dinero y todo eso fueron contratados y llevados a hacer operaciones allá. Como estrategias que tiene Estados Unidos y alrededor del libro, nosotros podemos ver que lo que busca Estados Unidos es tener un dominio muy amplio sobre estas armas a nivel global. Entonces, lo que busca es acumular y retener zero days. Básicamente se guía por esto de nobody badass, o sea, ellos tener todas las mejores y más destructivas armas, ¿no? Para tener estas herramientas no solo de ofensiva, sino de disuasión. Eh, Otra de sus estrategias es estos implantes masivos, como les comenté, ir al bare metal, que es lo que ha aceptado en estas herramientas de sistemas computacionales extranjeros. Tenemos también la infiltración de la cadena de suministros. Tenemos también el Vulnerability Equities Process, que es básicamente eh, un programa que el gobierno de Estados Unidos sopesa o decide qué vulnerabilidades decide mostrar o darle o conocer al mundo, al público, para que no haya tanto secretismo y de alguna manera mostrarse transparentes con eso. Y finalmente, otra de sus estrategias para tener este poder acumular es el programa de recompensas, que lo hace a nivel local, en este caso, por ejemplo, de hackear el Pentágono y este tipo de programas que se mencionan en el libro. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de Rusia, lo que podemos ver es que su estrategia está basado mucho en esto de infiltrarse, no solo en Estados Unidos, sino también en sus enemigos, como en Ucrania, que se menciona en el libro. Una de sus unidades más importantes es la unidad 744-55, que fue denominada por Estados Unidos como Sanborn, en honor a bueno, a la literatura de ficción que es de Doom, y que es básicamente uno de los actores principales en este ataque a Ucrania, que se menciona de que se apagaron las luces, el ataque al sistema energético. También otra de sus unidades dentro del GRU, que es de la Agencia Militar de Inteligencia de Rusia, es el Fancy Bear, apodado así. Este es conocido por infiltrarse o tener interferencia electoral en procesos de Estados Unidos. Tenemos también otro actor que es la IRA o Internet Research Agency, que no es realmente un programa enfocado como tal
al desarrollo, a la utilización de estos exploits, sino más un programa del gobierno ruso para desinformación. Aquí están los trolls rusos que que tienen cuentas de Facebook y Twitter, y que desinforman, y para generar este tipo de desinformación en temas políticos en Estados Unidos, y atacar a gente que vaya en contra de Putin. Por último, también tenemos a la FSB, que es la Federal Security Service, que es básicamente lo que quedó, sí, es el nuevo KGB, del extinto KGB. Entonces, lo que hace es básicamente darle acceso a sus hackers rusos a través de estos agentes que tienen acceso a diferente información para poder penetrar por ejemplo, para espiar correos electrónicos de funcionarios en otros países. Aquí, como se ve, las estrategias es infiltración profunda en Estados Unidos, como les comenté, la interferencia en procesos electorales en este país, robo filtrado de información, y con estos trolls rusos, la manipulación social. Siguiente, por favor. Ok, en el tema de China, bueno, en el libro podemos ver que China está básicamente enfocada en robar información, en robar propiedad intelectual de empresas, no solo secretos tecnológicos, sino políticos, que les hagan de alguna manera alcanzar el nivel que tiene Estados Unidos o sus enemigos. Aquí uno de sus principales actores es el People's Liberation Army, el PLA. Dentro del PLA tenemos la unidad 613-98, que es la unidad que, de acuerdo a Keith Alexander, si no recuerdo mal, que fue un exdirector de la NSA, dijo que ellos hicieron el robo de información más grande, robo de información de riqueza más grande en toda la historia del mundo, porque robaban información no solo de empresas como Coca-Cola, Lockheed Martin, eh, sobre secretos tecnológicos o de sus productos. También tenemos aquí a la que se menciona en el libro, Lee John Amber y Lee John Yankee. Estos son nombres dados por Estados Unidos para poder designar a estos grupos hackers, por ejemplo, de chinos. Por ejemplo, Lee John Amber está eh, basada en Guangzhou, en una ciudad en China. Y, por ejemplo, este Legion Amber se centra más básicamente en robar información de los Five Eyes, que se menciona en el libro, que es un grupo de países que está aliado con Estados Unidos para pasar información secreta o de utilidad y que son aliados de Estados Unidos. Como estrategias tenemos que el ciberespionaje que ellos tienen es para eso, para robar propiedad intelectual y con fines económicos. Y una de las características importantes es que tiene un apoyo muy fuerte por parte del gobierno. Incluso Estados Unidos, se menciona en el libro, denunció a una de estas legiones, y China lo que hizo es básicamente los ocultó durante un tiempo, pero después siguieron trabajando y siguieron bajo el apoyo del gobierno. Siguiente, por favor. Finalmente, en el tema de Israel, lo que podemos observar es que tiene mucho talento. En el libro es comparado frecuentemente con el Tao, es decir, hacen operaciones en conjunto. Por ejemplo, en este caso, Stuxnet, que fue un proyecto en el que participaron incluso el Mossad. eh, y entonces es una organización muy fuerte que tiene hackers muy preparados, muy jóvenes. Aquí se destaca la unidad 8200, que junto con la NSA, CIA, el Mossad, pudieron hacer este Stuxnet, que es un exploit que lo utilizaron en Irán, en esta planta de desarrollo nuclear que es Natanz. Lo utilizaron ahí. Otro de los actores, que en este caso serían privados, no tanto el gobierno, que es NSO Group, que es fundada por hackers que trabajaron, se graduaron en esta unidad, y que es una de las empresas a nivel mundial más reconocidas en el tema de spyware, eh, y de las más famosas. Como estrategias que tiene Israel, pues es el sabotaje nuclear contra su enemigo, Irán.
colaboración entre agencias, como les mostré, para el desarrollo de este tipo de herramientas sumamente sofisticadas. Desarrollo de Zero Days tienen un mercado bastante fuerte en el tema del desarrollo de este tipo de exploits y el liderazgo de Spyware en el caso de NSO. Siguiente. Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito más de lo que es los ataques y la historia un poco detrás de todo esto que nos contó Jan. Entonces, hablando de Estados Unidos, como mencionó, tenemos la NSA y Tao. Y como ya el anterior grupo mencionó, los Zero Days son fallas de software y son herramientas muy buscadas por hackers y por estados. La NSA siempre busca aprovechar de estos Zero Days para tener el mayor poder cibernético y la TAO desarrolla los Zero Days de la NSA, no todos, pero los desarrolla para usarlos en ataques cibernéticos. En este caso tenemos el leak de Snowden, que es básicamente un contratista que antes trabajaba en la NSA. Edward Snowden filtró documentos de la misma. Entonces, esto tuvo un gran daño, no como los Shadow Brokers que vamos a ver en adelante, pero tuvo un gran daño, donde en verdad nos enteramos que la NSA tiene un gran catálogo de CVDs guardados y nos enteramos de algunos de los actores que, que salen en esta filtración. En China, eh, hablamos más de la unidad 61398 que en este caso se involucró la autora del libro, que es Nicole, David Barbosa, David Sanger, que son dos colegas de ella de The New York Times, y Mandiant, em, para localizar un edificio en donde estaba esta unidad que estaba haciendo espionaje cibernético de Estados Unidos y tuvo ataques a entidades como la RSA, Coca-Cola y Lockheed Martin. Fue expuesto en The New York Times, pero en realidad no pasó a más. Em, Después, China tuvo un supuesto trato con Obama, que hubo una amenaza de que si no paraban iban a tener consecuencias de un tipo, donde el presidente de China, el sí, aceptó, pero en realidad ya tenían toda la info con los ataques que habían tenido de espionaje. Igual este trato fue disuelto cuando se cambió la presidencia de Estados Unidos de Obama a Trump. En Rusia hubo ataques como Sandworm, para ataques en Ucrania, que son los apagones del 2016 y 2017 en diciembre. Hubo ataques como NotPetya, como el ataque a Wolf Creek, que es la planta nuclear de Estados Unidos, que fue infiltrada por Rusia. Ataques diplomáticos en contra de Hillary Clinton, que en realidad fue una campaña masiva de desinformación, en donde pusieron como que un montón de campañas falsas y todo esto como para desinformar a la gente. En específico, el caso de NotPetya fue de Rusia contra Ucrania. Eh, en realidad, el paciente cero fue el Linkus Group de Ucrania, que sacó una actualización con un virus y el objetivo de Ucrania, pero en realidad se salió de las manos porque el Internet ahora es así. Entonces, llegó a muchos países y usó Eternal Blue y Minicats, que roba contraseñas, y Eternal Blue es como para la propagación masiva y tenía un cifrado irreversible. Sobre Irán-Israel, Irán tuvo algunos ataques como el Aramco y el Casino Sands contra Estados Unidos. Y aquí viene en el libro lo que dicen como Mutually Assured Destruction o Disruption, que es que Estados Unidos tenía un proyecto que se llamaba Nitroceus, eh, donde plantaba time bombs en sistemas de Irán y Irán mandaba ataques como respuesta. Entonces, básicamente, Irán tenía comprometido algunos sistemas de Estados Unidos y Estados Unidos tenía comprometidos como estas tenía comprometidos algunas partes críticas de su red eléctrica, de sistemas de comunicación, de defensas aéreas y cosas así de Irán. Entonces, básicamente, se volvió si tú atacas, yo ataco y como que nos destruimos mutuamente, que es este término. De ahí está Israel, que fue todo el caso de Olympic Games, que junto con Estados Unidos hicieron esto de Stuxnet, que contiene 7 Zero Days juntos y buscaba atacar centrífugas de Irán para querer frenar el programa nuclear Natanz. De ahí, hablando de Corea del Norte, hubo un ataque bien fuerte a Sony Pictures,
donde se burlaron de Kim Jong-un en una película de ellos y entonces Sony básicamente fue atacado y se compartió toda la información, hasta correos como que hablaba de personas importantes de Sony hablando mal de ciertos actores, etcétera, y como que fue algo bastante grande. Lazarus, que es un grupo de hackers coreanos, infiltró a bancos de Filipinas, Vietnam y Bangladesh y pidieron una transferencia de 10 millones de dólares am, para cuentas de ellos, pero aunque sí robaron alguna cantidad de dinero, un error tipográfico en el pedido de transferencia no dejó que se realice por completo. Y el famoso WannaCry, que igual fue por Lazarus y usó Eternal Blues, que no fue tan efectivo porque tenía algunas fallas, pero en realidad Hodgkins, que era un chico, encontró un kill switch dentro del ataque y mandó todo esto a como que servers externos, compró servers por como $10 y los mandó a servers externos y detuvo el ataque. Y aunque pasó todo esto, igual fue encarcelado porque igual hubo un proceso de hacking detrás. Ok, entonces ahora hablando del mercado de Zero Days, ya hablamos un poquito con el grupo anterior, pero eh, fue un mercado completamente nuevo. Pasó de 0 a 100 básicamente en empresas como iDefense, Cyberpoint, que compran vulnerabilidades y las venden a empresas o gobiernos. El problema es que en vez de parcharse son usados como ataque. eh, y este es uno de los tipos de exportación de capacidades cibernéticas ofensivas. Y el otro fue de Shadow Brokers, que básicamente fue una exportación involuntaria porque fue filtrado. Entonces, este caso fue un caso súper importante que menciona el libro, que básicamente una cuenta de Twitter que se llamaba The Shadow Brokers eh, empezó a confrontar, a mandar ataques como de Estados Unidos, como mensajes eh, con un lenguaje como que semi intentando ser como ruso, entonces, como que no habla muy bien el español, entonces empezó a mandar como que algunos mensajes para intentar subastar este tipo de ataques diciendo que encontraron este stockpile del arsenal de paquetes de la NC y 0 days guardados y en realidad no tuvo no tuvo mucha compra, digamos. Entonces fue en el 2016 y como no tuvo mucha compra, decidieron solo como que lanzar todo. Entonces básicamente publicaron todo el código de los ataques. O sea, no solo dijeron como que tienen estos ataques, sino literal publicaron el código de detrás, eh, que básicamente le quitó la ventaja a Estados Unidos porque tenía un arsenal súper guardado y había países que no estaban tan desarrollados como que en términos cibernéticos y ya con esto como que se equilibró el terreno básicamente. Eh, y básicamente Eternal Blue, que fue uno de los ataques que lanzó The Shadow Brokers, fue después usado para WannaCry, que como les mencioné, fue de Corea del Norte, y NotPetya, que fue de Rusia, que son de los ataques más importantes. En conclusión, esto desestabiliza un montón la seguridad global porque no hay reglas claras ni tratados en los que se especifiquen los límites de los ciberataques. Entonces, no hay ninguna, literal, no hay ninguna regla, no hay ninguna estructura sobre qué infraestructuras y cuáles no y cuáles sí pueden ser tocadas y cuáles son off limits y cosas de este tipo. Y por eso yo vi que hay más o menos tres tipos de estos ataques que son más de sabotaje, como son Stuxnet y Sandworm, como más de espionaje, como la unidad 61398 de China, y hasta de castigo, como Corea del Norte contra Sony. Ya, a ver. Bueno, yo les voy a hablar un poco de un escenario simulado como para reforzar esta idea de que no existen las reglas claras, que deberíamos como haber consensos para estos ciberataques. Bueno, todo lo que les voy a decir es ficticio. Eh, Básicamente el contexto de este escenario sería como, bueno, todos saben que entre China y Taiwán están como un poco peleados, entonces ya llegarían como un punto crítico y bueno, China estaría como realizando ejercicios militares de bloqueo alrededor de Taiwán. Y como respuesta, Estados Unidos igual como enviaría un portaaviones a la región esta del Pacífico
y como muestra de apoyo a Taiwán. Y bueno, mientras tanto, igual Rusia como que observaría la situación y como hemos visto que ha pasado, pues se aprovecharía de la tensión de Occidente que está enfocada en Asia y podría ejecutar como sus ataques a Ucrania. Bueno, todo esto ya les voy a desarrollar más adelante, se les como contesto rápido. Y en este caso los sectores involucrados serían igual China, Estados Unidos, Rusia y bueno, obviamente Taiwán. Eh, bueno, sí, por favor. Ya, en este caso como que se desarrollaría en cuatro fases. La fase uno sería como la provocación inicial, tipo, ¿por qué fue que pasó todo esto? El evento desencadenante, bueno, pues ya sabemos que siempre se toma cualquier excusa para iniciar cualquier tipo de guerra. Entonces, en este caso sería como que en el estrecho de Taiwán, un carguero chino como que reportaba una falla en sus sistemas de navegación y eso hacía que casi que colisione con un buque militar taiwanés. Entonces, China inmediatamente piensa como que, o sea, acusa más bien a Taiwán de que está realizando guerra cibernética contra sus barcos y bueno, como primera respuesta lanzaría un ataque cibernético a través de su unidad 61398 y bueno, este tendría como tres componentes, que primero sería como un ataque de negación de servicio grande contra los principales bancos taiwaneses y eso causaría que sus servicios en línea colapsen. También harían como una infiltración en los sistemas de control de tráfico aéreo que haría que cree como un tipo de caos en los vuelos y también haría como un defacement en los sitios web gubernamentales, que es, podrían, no sé, como reemplazar su contenido con mensajes pro reunificación y cosas así. Y bueno, pues los recursos que usaría China como en esta fase serían las que ya vimos en el libro, las de spearfishing, la que justo ya usó la unidad 61398 en ataques previos contra empresas como la RCA y así. Y también emplearían vulnerabilidades como la del Zero Day, obviamente, las que tengan ellos guardadas, que habían acumulado durante algunos años. Y la técnica del Watering Hole, que básicamente sería como infectar estos sitios web de que sus objetivos como que visitan constantemente. Eh, y ya, bueno, aquí vemos como la primera ausencia de las reglas que hablaba Gabriel antes, que sería como, o sea, no sabemos, tipo, este ataque sería como un acto de guerra, porque, bueno, pues no hay un consenso internacional y obviamente sabemos que viene de China, pero no existe como un mecanismo internacional para imponer consecuencias. En este caso, Taiwán tampoco no es que pueda responder militarmente, porque ya eso sería como bastante, ya escalaría como un conflicto ya convencional. Bueno, siguiente, por favor. Y ahora la fase 2 sería como la escalación bilateral, cuando ya Estados Unidos viene a defender a su aliado Taiwán. Y bueno, en este caso podría ser como que la NSA a través de la división Tao lanza un contraataque contra la infraestructura militar de China que básicamente sería como tres elementos. Primero, como el sabotaje a los sistemas de radar costeros de China, y eso como que les dejaría temporalmente como ciegos en ciertas áreas. Y también sería como una infiltración en los sistemas de comando y el control del ejército. También podrían colocar como implantes en las redes de comunicación militar de China para un espionaje en un futuro y bueno, cosas así. En este caso, las herramientas que Estados Unidos estaría utilizando sería la del Quantum Insert, que bueno, es esa técnica que desarrolló la NSA, que es una técnica de man in the middle. También, obviamente, las vulnerabilidades Zero Day que ellos tengan. Eh, y también, pues, esos implantes de hardware que hablamos de, que sería como una técnica que, como la que usó en Stuxnet, pero bueno, obviamente sin causar daño físico permanente. Y en este caso, obviamente, China no se va a quedar sin responder, entonces ahí igual harían como un contraataque, yo que sé, contra bases militares de Estados Unidos en Japón y así, y también pueden desplegar como un ransomware en sistemas administrativos en estas bases, pero obviamente tampoco no en sistemas como críticos, porque lo que quieren es como enviar un mensaje sin escalar tanto la situación y también robarían datos masivos del personal y cosas así.
Y bueno, aquí en este caso, tipo, vemos como el otro dilema que sería como cuál es la respuesta proporcional eh, en el ciberespacio. Tipo, ninguna nación quiere escalar una guerra física, pero tampoco no es como que hay un marco que defina dónde está el límite, o sea, a qué equivale sabotear este radar del que dijimos y cosas así. Entonces, no sabemos porque obviamente no hay métricas claras, no hay consensos para todo esto. Siguiente, por favor. Bueno, ya, la fase 3 sería básicamente ya cuando se sale de control y ahí es como cuando demostramos como uno de los mayores peligros de esta guerra cibernética. Como les dije en el contexto de antes, ya Rusia como que estaba viendo y todo eso y ve la oportunidad y bueno, mientras Estados Unidos está distraído, Rusia decide aprovechar y lanzaría como un NotPetya 2.0, que sería como una versión actualizada de lo que ya mandaron antes a Ucrania en 2017. Y bueno, igual simultáneamente podrían atacar el gasoducto de Europa del Este. Y bueno, lo más peligroso aquí es que usarían estas como falsas banderas que haría como que algunos de sus ataques parezcan que no son de Rusia, sino yo que sé, de China y así. Y bueno, lo peor de todo esto es también el daño colateral. El malware que China habría diseñado como solo para Taiwán, o sea, ya se empezaría a propagarse afuera, como igual ya hemos visto en casos pasados. Se extendería, yo que sé, a Japón y Corea del Sur, que también son socios comerciales de Taiwán, y afectaría también full a la industria de, no sé, en este caso le pusimos como los semiconductores, como para dar un ejemplo, que es full importante para la economía global. Y bueno, al final, estimando más o menos más de 15.000 empresas en 60 países por ahí serían afectadas, que sería básicamente casi como lo que pasó con el NotPetya. Y ya, bueno, aquí las técnicas que se usarían sería como la del ransomware, eh, o sea, el NotPetya, que es básicamente, o sea, es como un ransomware disfrazado, que en realidad es como un malware destructivo. De ahí el Eternal Blood, igual del que ya hablamos, y el Wiper malware, que sería como ya para una destrucción de datos permanentes. Y aquí en este caso la pregunta sería como, o sea, ¿quién es el responsable de todo este daño colateral que estamos observando? Tipo, obviamente China por crear el malware, o Estados Unidos por provocar el conflicto o Rusia por aprovecharse de la situación. Entonces, justo eso, o sea, no existe este marco legal internacional que responda a todo esto. Siguiente, por favor. Y bueno, ya la fase 4 ya sería cuando ya se están calmando porque ya existiría como esta presión internacional, porque la economía global obviamente está sufriendo, los mercados bursátiles están cayendo, las cadenas de suministro también se interrumpen y también hay como esta escasez de componentes electrónicos por lo de los semiconductores que hablábamos antes. Eh, Igual la Unión Europea presionarían como por un alto el fuego digital, entre comillas. Eh, y aquí también surge otro problema, porque no existe como un mecanismo formal para declarar este cese al fuego cibernético, porque no hay precedente, no hay como un protocolo establecido. Y bueno, los intentos de desescalación son como informales, o sea, China y Estados Unidos obviamente podrían hablar y quedar de acuerdo en hacer como una pausa en sus operaciones, pero ninguno realmente como que emitiría la responsabilidad oficialmente. Igual, mientras tanto, como pues, Rusia se aprovechó de esto, pues podría simplemente continuar con las operaciones porque no hay consecuencias reales para ellos. Y bueno, al final, como el resultado es full ambiguo, o sea, no hay un ganador en este conflicto, no hay un ganador claro, los daños económicos igual suman full plata, no se firma ningún tratado ni ningún acuerdo formal, las vulnerabilidades que se explotaron igual siguen ahí, podrían igual almacenarse nuevamente como en los arsenales de cada nación y podrían usarse igual en alguna otra ronda del conflicto. Y bueno, aquí como que la lección más importante de todo esto es como que una ciberguerra no tiene un final claro, o sea, no como una guerra convencional. O sea, no hay rendiciones, no hay tratados de paz, solo hay como estas pausas temporales hasta la próxima. Y bueno, siguiente, por favor. Ya vamos a hablar justamente como, vamos a analizar como, por qué no existen reglas claras, basándonos en lo que este escenario como que nos ha demostrado. Bueno, el primer problema es que no hay una definición clara de qué constituye un ataque. O sea, en la guerra convencional es obvio, disparar un arma
yo qué sé, lanzar un misil o cosas así, pero en el ciberespacio, o sea, yo que sé, un ataque de negación de servicio puede ser guerra, espionaje o vandalismo digital o cosas así. Entonces, también lo sabemos, yo que sé, el robo de datos equivale a un ataque armado o qué. Entonces, no hay justo eso, o sea, no hay consenso internacional sobre esto. También el otro problema es que la atribución es ambigua, o sea, es muy difícil probar con certeza quién lanzó el ataque, porque justamente así como vimos en el ejemplo, Rusia, que o sea, usan como, pueden usar como hackers que, yo que sé, con proxies o con estas banderas falsas que hablamos, haciéndote pasar por otros estados, otras personas o cosas así. También el tercer problema sería como que la proporcionalidad es indefinida, o sea, digamos en una guerra normal existe como lógica, o sea, si es que destruyen uno de tus tanques, por ejemplo, puedes destruir también uno de los suyos, pero en la ciberguerra, ¿a qué equivale cada una de estas cosas? ¿A pagar un sistema militar equivale a qué? Y bueno, entonces el daño económico es equivalente tal vez al daño físico. Por eso vemos que no hay como una métrica clara para determinar qué es una respuesta equivalente. Y si comparamos con la guerra convencional, vemos que allá existen como convenciones de Ginebra y cosas así, como estas leyes de guerra que vemos. En cambio, en la ciberguerra no hay nada de eso. O sea, es como, hay como un vacío legal. Siguiente, por favor. Y bueno, algunos otros problemas también sería como que no hay, no hay distinción entre objetivos civiles y militares. Entonces, eso fue lo importante porque, o sea, en una guerra normal, como atacar hospitales y cosas así como de civiles es un crimen de guerra, pero en una guerra cibernética, o sea, el Internet lo usamos todos y esto puede alcanzar tanto objetivos, o sea, militares como civiles. Entonces, no existe como una zona desmilitarizada, por así decirlo. El otro problema también sería como que el umbral para una respuesta física es incierto, o sea, no sabemos eh, cuándo un ciberataque va a justificar una respuesta con armas convencionales, con bombardeos o cosas así. Entonces, si es que China haría, por ejemplo, yo que sé, un ataque full fuerte digitalmente y Estados Unidos decide cómo responder físicamente, eh, o sea, no sabemos. Justo no hay convenciones de esto. Igual estábamos viendo como que el artículo 5 de la OTAN dice como que si un miembro del es atacado, es como un ataque a todos, entonces eso también aplicaría como a ciberataques o qué. Ajá. También el sexto problema, ya el último sería como que la escalación es impredecible, como vimos antes, como el malware puede literalmente como escaparse de control. em, y causar como daños más allá de los que se buscan. Y igual las herramientas pueden ser robadas, como cuando hizo de Shadow Brokers que robó el arsenal de la NSA y lo publicó en Internet. Entonces no hay una forma real de controlar un ataque digital una vez que se libera. Y bueno, la realidad que enfrentamos es que cada nación tiene como sus propias reglas, sus propios criterios, sus propias líneas rojas, por así decirlo. Y no existe como un consenso internacional y eso hace que el ciberespacio sea como full inestable. Ya, siguiente, por favor. Por último, como lecciones que tenemos a partir de esto, eh, o sea, mutually assured disruption no es como lo mismo que mutually assured destruction, porque, o sea, bueno, en la Guerra Fría, el de destrucción mutuamente asegurada funcionó porque era como un disuasivo, porque nadie disparaba armas nucleares, porque sabían que todos iban a morir. En cambio, en la ciberguerra, como que todos atacan porque el daño parece como manejable, o sea, es como limitado, por así decirlo, pero cuando sumamos todos estos ataques pequeños, o sea, cuando contamos con el daño acumulado a lo largo del tiempo, el resultado también es full denso, o sea, para la economía global, para la estabilidad internacional y todo eso. La otra lección también sería como que la proliferación de ciberarmas es como incontrolable. Eh, en el libro también se decía como que eso de que la NSA desarrolla el Eternal Blue, que es una herramienta sofisticada, los shadow brokers la roban y la publican, igual Rusia como que usa el NotPetya y todo eso, entonces de repente con una herramienta creada por Estados Unidos
termina haciendo daño a empresas estadounidenses mismos. Entonces, ajá, como que no se controla muy bien todo eso y los Zero Days, igual que un país crea con tanto esfuerzo, eventualmente son usados por todos. Entonces no hay como una forma de controlar la proliferación una vez de que estas herramientas ya existen. La tercera lección sería que no hay una disuasión efectiva. O sea, en la guerra convencional o nuclear, la disuasión funciona porque la traducción es clara y las consecuencias obviamente son seguras. Pero en la ciberguerra, como ya explicamos antes, la atribución es difusa, o sea, lo que permite como una negación y tampoco no hay como consecuencias claras y consistentes, entonces los ataques simplemente van a continuar y no hay como un incentivo real para detenerse. Ya la última sería como que necesitamos un marco legal internacional, o sea, esto es a lo que queremos llegar, o sea, sí hay como creo que una convención de europea sobre el cibercrimen, pero es insuficiente porque se enfoca como en crimen, no en guerra. Y también necesitamos como algo equivalente al Tratado de No Proliferación Nuclear para ciberarmas, o sea, tal vez un poco exagerado, pero sí. O sea, aquí está el problema fundamental, o sea, la iniciativa para desarrollar capacidades cibernéticas ofensivas es full alto y es más barato que las armas convencionales y aparte es más difícil de detectar y más fáciles de negar. Y bueno, eso, o sea, finalmente solo que quería como enfatizar que aunque este escenario es ficticio, o sea, todo lo que les dije antes de ese escenario, todos los conceptos que se han presentado podrían suceder y ya, eso sería todo. Listo, muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Muy buena la presentación, bastante detallada. Entonces yo no tengo ninguna pregunta y la verdad ya nos estamos quedando sin tiempo. Es que ah, muy bien, para los grupos que presentaron hoy, por favor, no se olviden de enviarme las calificaciones que tienen para sus compañeros, por favor. Y para la próxima clase simplemente vamos a hacer la última presentación y vamos a hacer una revisión rápida. Sí, les voy a decir que más o menos que pueden esperar en el examen final. Y listo, entonces terminamos la clase, muchachos. Nos vemos el día martes. Si alguien tiene una pregunta, déjenme saber. Si no, que tengan un buen fin de semana, muchachos. Chao. Sí, Alejandro, yo tengo una pregunta. Sí, dale. ¿La presentación se sube con el informe? Sí, si quieren. Ah, ah, el informe, solo el informe está bien. Ah, No ya. ¿Y necesitamos. el informe puede ser igual que en un notebook? Si lo vas a hacer notebook, al menos conviértele a otro formato, ¿no? A un documento. Conviértele a MD o conviértele a PDF. PDF. Sí. Ah, ok. Ya. Entonces y no es necesario hacer con las dos columnas, como si fuera que en látex. Eso no. No, no, no. Yo no le estoy pidiendo un paper. Ya, y lo de las calificaciones de los compañeros, ¿eso te enviamos al correo? No, súbanle el D2L cada uno. Ah, ok. Ya, Y, listo. ajá, yo de lo de las evaluaciones, como que solo te hago un Word con como que los nombres de los integrantes y subo, ¿no es cierto? Word así normal. Un documento, puede ser un TXT, lo que quieran, ¿no? Sí, o Ya, puedes ponerle en el comentario de tu submisión de D2L, como, con tal que esté ahí, no importa. ya. ¿Ok? Sí. ¿Algo más? Ok, muchachos, nos vemos el martes. Cuídense, que tengamos un buen fin de semana. Gracias. Gracias, chao. Hasta Muchas Gracias. luego. gracias.